Buenas, ya estamos aquí. Ha costado, madre mía. ¿No te has acostado? ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Pues ha costado, pero bueno, estamos de vuelta. Y me voy a hacer una promesa, pero una promesa no. Intentando que sea más regular el canal. Pero aquí estamos, ¿eh? La verdad, estoy muy contento eh, de haber vuelto a tener la motivación para esto. Estoy muy contento de haber acabado las historias que tenía este año, que bueno, muchos ya las conocéis, ¿no? Pero para los que no, pues bueno, estaba haciendo unas oposiciones para el cuerpo de profesores de secundaria y bachillerato. Y bueno, es algo que quita mucho tiempo. Muchos que me habéis contado que tenéis parientes o conocéis personas o vosotros mismos que habéis estado en esta situación, y es verdad que quita mucho tiempo. Pero además de eso, además de quitar el tiempo, es que te quita vida, por así decirlo. Es decir, tiempo para hacer un vídeo siempre hay. Y más después de tantísimos meses, octubre del año pasado. Entonces, tiempo hay. Lo que pasa es que cuando que tienes tantas cosas en la cabeza y eso, pues te atora mucho. O por lo menos lo que me ha pasado a mí, me ha atorado mucho y no me apetecía hacer otra cosa. Y pero bueno, ya hemos acabado el proceso, ha sido largo, pero ya estamos aquí. He fumado muy poco, he estado bastante desconectado del mundo de la pipa. Si no hubiera sido por el doctor Peck o los amigos de Pipa y Barba, pues no me hubiera enterado de nada, ¿no? He fumado poco. Bueno, tengo que mencionar a mucha gente. Para empezar, todos los que me habéis apoyado con los comentarios, todos los que me habéis dado el feedback del canal, del primer vídeo. Así que muchas gracias. No sé que no he contestado a todos, y no habría muchos tampoco, pero me comprometo a hacerlo. Luego también tenía que actualizar, me he dado cuenta hoy, los documentos, los documentos que os dije que subiría del vídeo anterior, sobre los orígenes un poco del fumar en pipa y tal. Bueno, es lo que vimos, ¿no? Esos documentos de Gonzalo Fernández de Oviedo, se me había olvidado el nombre, sobre bueno, la costumbre de fumar y demás. Bueno, pues eso también os lo debo, lo pondré. Sigo también dando las gracias a Lord Capstanadian. Lord Capstanadian me apoyó desde el principio. Yo contacté con él por una cosa ajena al canal, un intercambio que hicimos, una cosa que le quería enviar. Y él enseguida me reconoció el canal, la voz, y no le dije nada. Y bueno, y me motivó mucho. Así que desde aquí muchísimas gracias. Me envió unas cosillas que yo no he traído aquí hoy. Ahora os explicaré por qué. Pero que las mostraré, porque son unos regalazos. Me regaló un atacador. Todo esto porque sí, por buena fe. Que alucinante. Bueno, me encantó, la verdad. No quiero decir nada de él porque quiero que lo veáis, y lo traeré en el próximo vídeo sin falta. Y no lo he traído porque ahora mismo estoy en un pueblo, que me he venido un mes aquí, en un pueblo de interior, huyendo sabéis que yo vivo en una zona turística del Levante valenciano, y he huido porque no necesitaba, alquilar una casa aquí un mes y estoy de lujo. Un pueblo que tiene, no sé, 20 habitantes, una cosa así. Súper contento, o sea, súper a gusto, la verdad. Y hice un experimento, una especie de experimento, de darme 2 pipas y un tabaco solo, que es el que estoy fumando ahora. No es nada del otro mundo, sabéis que esto no es un canal de catas, entonces tampoco, para sorprender en tabacos hay muchos canales, y bueno, muchos, tampoco tantos, pero sí, el doctor Peck es el que nos sorprende, ¿no?, con los tabacos. Después de los Castanadian, pues eso, el doctor Peck también me ha motivado, ha sacado un vídeo el otro día, hace 3 días, este vídeo, ahora estamos a día 30 de julio, aunque me vais en manga larga, estoy fuera en el patio, aquí refresca un poquillo, pero podría estar en manga corta, pero digo, venga, voy a intentar dar envidia a alguien.
como iba diciendo, no lo he visto todavía, pero lo veré. Verano Azul se llama, ¿eh? Hace 3 días que lo saco, tengo que ver. Entonces, muchas gracias a él también, por supuesto. A los compañeros de Fumadas Hobby también, pero a ellos los voy a dejar para luego, para una cosa que voy a hablar porque que creo es bastante importante sobre ellos. Así que para luego. A Nico también. Eh, la, la pipa del Montaraz en Instagram. También me ha motivado mucho para hacer los vídeos. Entablamos una relación también a partir de Instagram, de un intercambio también, de tal, y me lo agradeció muchísimo. Nico trabaja, bueno, no le importará que lo diga, con el tema de un herbolario, trabaja con tés y demás. Y me envió una caja con un montón de tés. Me he traído algunos, pero yo estoy con agua solo. Los he estado tomando, están muy ricos, me quedan pocos ya. Me envió también una tetera, bueno, muy agradecido y sobre todo, más que lo material, ¿no? Pues los detalles, la motivación, el estar ahí. Me invitó a un grupo de Telegram, desde aquí también les mando un saludo. Y la verdad eso me motivó bastante, me enchufó bastante otra vez a lo de la pipilla. Me motivó bastante. Como vosotros sabéis, hice un vídeo ahí en octubre que era un poco el introductorio de lo que iba a ser este canal. Hablamos de la historia o del origen del tabaco de pipa. Hablamos de, bueno, pues sobre todo eso, el origen y un primer rechazo, ¿no? Con documentos y demás. ¿Qué más? Bueno, en fin, ahí está el vídeo. Los que no lo habéis visto, pues bueno, fue el primer vídeo. Muchos nervios hoy también, pero bueno, ya se irán relajando. Esto y nada, pues ahí está. Estuvimos hablando de todas esas cosas, ¿no? Y quiero decir una cosa, hice un segundo vídeo, esto lo saben algunos amigos, pero se me borró porque yo tengo un ordenador, un Mac, y tengo un teléfono que es Android, no es un iPhone. Entonces, a la hora de pasarlo, se me borró. Es un vídeo que hice del tirón y es un vídeo que quedé bastante satisfecho. Es verdad que no me lo preparé tanto como el anterior, pero en cuanto a información y demás, pero bueno, me gustó cómo quedó. Era un vídeo sobre el tema de la Dana. Es un vídeo que hice en noviembre. Y, cómo no, en referencia a la Casa Bruken de Aldaya. Quise un poco hablar también, pues, del boom mediático que hubo. No sé si, bueno, supongo que muchos estaréis familiarizados o recordáis del instituto. La asignatura siempre la asignatura que dábamos se llamaba Geografía e Historia, ¿no? Son cosas que, aunque son completamente diferentes, siempre han estado muy ligadas. Entonces yo en la carrera tenía muchas asignaturas de geografía y es algo que me gusta. Aparte de la historia, es algo que me gusta. Y obviamente en la geografía pues se trata todo el tema, ¿no? Del clima, la meteorología, y obviamente las catástrofes naturales. Además de ello, también utilizamos muchas fuentes oficiales, como por ejemplo el Instituto Geográfico Nacional, para mapas y demás, pero también para, bueno, sí, mapas, pero no únicamente mapas físicos, sino también pues, de poblaciones, mapas de accidentes geográficos y de bueno, sobre todo urbanismo, ¿no? Y también de riesgos medioambientales como el que pasó. Y bueno, lo enfoqué un poco en ese tema. También, por supuesto, hablando de la Casa Bruken. Yo hace tiempo que quiero hacer un vídeo de la Casa Bruken, monográfico, únicamente de la Casa Bruken. Supongo que todos lo conocéis. La Casa Bruken es la única fábrica de pipas española que queda. La regenta, bueno, el artesano es David Obrer. Desde aquí un saludo muy fuerte, un abrazo muy grande también. Es una fábrica que está en Aldaya y es desde 1914. Me gustaría hacer un monográfico y me encantaría que David me acompañara. Yo hace un tiempo me inventé una entrevista a David Obrer y me la inventé en cuanto a las preguntas y demás, ¿no? Porque es una casa que tiene mucha historia y bueno, y es una persona que está al pie del cañón en la fabricación, en la artesanía de las pipas de nuestro mundo. Y la casa de que decir tiene que la Casa Bruken de Aldaya fue afectada por la Dana, quedó destrozada. Si no habéis visto, el amigo Fabián Cuesta de Humos al Viento, que se encontraba por Valencia, creo que sigue por ahí, no sé, aquí un saludo también,
hice un vídeo in situ, bastante impactante. Bueno, dije una cosa en el vídeo que hice y la repito ahora. Yo no me quiero meter en el tema víctimas y demás, porque bueno, yo creo que está ya muy hablado y hay muchos sitios, ¿no?, para hablar, pero yo quiero centrar un poco, hablar un poco hablo de la casa Brooklyn, pues es lo que nos afecta a nosotros, sin menospreciar, obviamente, la magnitud de la desgracia en su conjunto, ¿vale? Es un tema que va a seguir dando coletazos muchísimos años, pero bueno, yo quiero centrarlo en las pipas, no me quiero meter en esos asuntos y eso. Entonces, la casa Brooklyn, yo tuve la suerte de visitarla con los amigos del grupo de Telegram de Pipa y Barba, como ya os he dicho antes, y en otras ocasiones. Yo vivo en un pueblo de Levante, entonces me pilla bastante cerca. He ido varias veces, pero una de ellas fuimos una visita organizada. Y fue maravilloso. Yo tengo un muy buen recuerdo. Fue ahí cuando conocí al doctor Peck en persona y a otros muchos amigos, sobre todo de la zona pues de la Comunidad Valenciana, ¿no?, de Pipa y Barba. Ojalá y pudiéramos hacerla todos, ¿no? Pipa y Barba son 300 personas. Bueno, a repetirla. Y aquí quiero entrar con lo de Fumadas Hobbit. Los amigos de Fumadas Hobbit, un abrazo muy fuerte a todos ellos. Están muy activos en internet, pero mucho, y yo les envidio y se lo agradezco, porque hace falta y porque pienso que hacen un trabajo que a mí me gusta mucho. Puede haber diferencias o no, en mi caso no las hay, en cuanto a pues lo que siempre hay, ¿no?, pues cartas, pues formas, etcétera, lo que sea, ¿no? A mí me gusta mucho su canal. A veces hacen pequeños directos en los que te puedes unir, se mueven. Y ahí está Lord Castanadian, creo que de vicepresidente, no sé si me equivoco, y el presidente, no quiero meter la pata, pero es que no me acuerdo. Me sale Eduardo, pero no es Eduardo. No me acuerdo, lo siento, tenía que haberlo buscado. Lo pondré en la edición. No me acuerdo, pero he hablado con él, lo tengo en la mente. Un hombre muy inspirador, muy particular, con gafas de pasta, muy anglófilo, ¿no? Así viste, muy elegante. Bueno, un saludo. Ernesto, no, ay, perdona, perdón. Estoy hablando con él no hace mucho. Y nada, eso, los amigos de Fumadas Hobbit, además de haber traído unos tabacos a España, o eso tengo entendido que tienen intención de traer desde Argentina, si no recuerdo mal, son los de Mairut Tabaco, creo, no lo sé. De ahí está el maestro Barbone. Y también los compañeros de Labrezo, Abrezos, desde aquí, desde el otro hemisferio norte, desde el otro lado del viejo mundo, que se llama, ¿no? Pues esto, querían traer unos tabacos, aparte de eso, que como podéis ver no estoy muy enterado, pero sé que hay algo ahí. Han hecho una pipa, o le encargaron una pipa a David Obrer por el aniversario de La Gana, bueno, en relación a lo de La Gana. Y sé que se puede adquirir. Yo de esto me enteré hace un par de días, creo, por Instagram. No les he preguntado, no les he dicho nada, pero yo me quiero hacer con una. Y con esto quiero hacer una reflexión, una breve reflexión que ya hice en el vídeo ese. Pero bueno, como no está, pues bueno. Donde dije Diego, no. Pues ya está, bueno, en fin. Pero lo que quiero decir es que cuando lo de la Dana, la gente se movilizó a saco, autobuses. Yo me acuerdo que desde mi pueblo, desde mi ciudad, salían autobuses, y gente en tren, a ayudar al fango, tal. Yo no fui, no, sinceramente, y valorando muchísimo el trabajo de toda esta gente, y supongo que agradeciéndolo, no pensé que fuera el momento, y más vista la masificación. Claro, o sea, es que yo hablo de días después, no de la gente que fue, pues como Fabián Cuesta, a echar una mano y hacer un poco una especie de reportaje para los que no estábamos allí y pudimos ver gracias a él. O sea, yo se lo agradezco, no estoy hablando de esta gente, estoy hablando de pues esa masificación, que la gente fue a ayudar, y con toda la buena fe del mundo. Pero claro, el segundo o tercer día yo vi que ya, una cosa es que vaya la gente de Valencia alrededor, y otra cosa es que había mucha gente. Pero bueno, es mi opinión.
no fui por eso y bueno. A lo que voy es que no hay que olvidarse de esta gente. No hablo de la gente que fue a tal, sino de la gente que sufrió las consecuencias de la Dana. Y ahora necesitan ayuda también. Pero ya los medios de comunicación ya han desaparecido, ya no hay movilizaciones, ya no hay tal. Nosotros a lo que estamos, ¿no? Pues lo de las pipas, por ejemplo, que ha hecho Fumadas Hobbit, para rescatar la fábrica, la casa Bruken, quedó destrozada. Así que desde aquí, enhorabuena y muchísimas gracias, de verdad, a David Obrer y a ellos, sobre todo a ellos. Muchísimas gracias, muchísimas ánimo a David Obrer. Mucha gente ahora está teniendo problemas con los seguros, que no les llegan, problemas administrativos, gente que está todavía recogiendo barro, por así decirlo, ¿no? Y, en fin, es que nos movemos mucho por lo mediático y ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Y no descartemos que pueda volver a pasar. Esperemos que no, que Dios no lo quiera. Y bueno, vamos al lío, ¿no? A lo que nos interesa. Bueno, estoy fumando una pipa Bruken que quería enseñar. Es una pipa, a ver si sale lo de Bruken, está aquí. A ver si se ve bien. ¿Cómo era esto? Así. Bueno, es una pipa rusticada, una pipa, una pony de estas, ¿no? Que es mi pipa de salir por ahí de batalla. Es una pipa de la casa Bruken que compré dos pipas, una para mí, una fue la pipa del año del 2019, creo, rusticada para mi amigo Sergio, aquí un abrazo también, porque ese día cumplía el 30 años, entonces para mí, yo a mis amigos les regalo pipas, luego no las fuman, bueno, y más a los 30 años, ¿no? Pues un recuerdo. Y yo me compré esta para mí, me costó 2 duros. Está feo decir lo que cuestan las cosas, ¿no? Pero muy barata y fuma que flipas. O sea, es una maravilla, me encanta, a mí me encanta. Es súper cómoda. Tengo otra Bruken que ya enseñaré que no he traído. Pero yo amo las pipas Bruken. Y no porque sean de españolas o chinas o lo que da igual. Las amo. Calidad-precio me parecen excelentes, por lo menos las que yo tengo. Mi padre también tenía. De hecho, la otra que me he traído es una pipa de mi padre. La otra que me he traído para fumar aquí, en el pueblo. Que es esta, es una ENA. ENA es una submarca, no sé, creo que sigue haciendo, es una submarca de Bruken, que es las iniciales de Emilio Navarro, ¿no? Si no me equivoco. Es esta es la pipa de mi padre. Como podéis ver, después de, pues, ¿qué diría yo? 30 años, más o menos, 30, 40 años, sigue fumando. A ver, le he dado un repaso y tal. Es una ENA. Que no destaca a lo mejor por su brezo excelente. A mí me encanta el brezo que tiene y tiene un ojos de perdiz que muchos lo quisieran, ¿eh? Yo he adquirido pipas muchísimo más caras de marcas de fuera, Peterson, Chacón, por ejemplo, la última, una Chacón, que pillé de Smoking Pipes, me costó bastante cara, entre comillas cara, ¿no? Que ya la traeré, me parece un precio bastante, el de esa pipa, en concreto, el de esa pipa. Luego supongo que seguro que hay mejores, ¿no? De hecho hay conozco a gente que le gusta mucho la casa Chacón. Pues a mí me vino una presentación muy pobre, un brizo que no me gustaba, en fin, ya os la mostraré. Con Peterson me pasó lo mismo, una edición de Navidad que compré del 2021, creo. Me vino con lo de la estampa y sabéis lo que cuestan las de Navidad, pues 100 y pico. Me vino con el sello de esto, ya lo diré, pues eso que ponía la pipa de Navidad del año no sé qué tal, Christmas Pipe no sé qué, con el sello duplicado, con el láser este que le pone lo que sea, en fin. Pues detalles que dices, bueno, pues, fuma bien la pipa y tal, nada del otro mundo, una pipa rusticada, muy rusticada, no es San Blas, no, rusticada, es pues de eso, del torno que le mete estos Peterson. Y, en fin, bien, no creo que cuiden los detalles. En cambio, Bruken siempre, no solo esta, que está, vuelvo a repetir, es una pipa de batalla de tal, pero es que la otra ya os la enseñaré, no la tengo aquí, es muy parecida a esa. Y luego las enas que tiene mi padre un montón. Mi padre no tiene Bruken, tiene enas.
clipes, galernas, todas estas pipas, ¿no? Se hacían en España, y ahora solo tenemos la Casa Brucken. Bueno, esto no es un capítulo de la Casa Brucken, aunque no parezca, pero quería decirlo porque, porque lo dije en el vídeo en su momento, pero quería recordarlo de los amigos de Fumadas Hobbit. A ver si me puedo poner en contacto con los Castanadian o con alguno de los compañeros para que me pase el enlace o algo, a ver si ya para conseguirla yo y para ponerlo en el vídeo, para que por favor, si se pueden conseguir. Es un apoyo a la casa, que ha renacido. El vídeo de Fabián era desolador, era desolador, y ha renacido. También debo decir una cosa de David Obrer. David Obrer es músico, y según nos contó en la visita, él también trabaja es músico de viento, y trabaja para las lengüetas, o sea, hace lengüetas para lo que es la caña de algunos instrumentos de viento. No quiero pillar los dedos, el clarinete, pues bueno, no sé. Utiliza brezo, porque se ha dado cuenta que vibra bastante bien, creo, si no recuerdo mal, sino que me corrija, algún músico o él mismo, y le está sacando pues, al brezo más tal. Eso para mí es innovación, y es emprendimiento, que ahora están muy de moda esas palabras, pues para mí eso lo es. Y yo creo que muchas veces, eso también mantiene las pipas activas, porque seamos realistas, no se compra tantas pipas. También vende brezos los que descarta para perros. Mi perro, tengo un galgo, tiene un brezo que compré en una tienda de animales, no lo compré tal, pero bueno, seguramente se vengan de la casa Brucken. Es decir, ideas alternativas, pues eso, en fin, emprender, ¿no? Emprender. Voy a encenderla, todavía no hemos hablado del tabaco. Estoy con cerillas, y estoy con cerillas no por hacerme el guay ni nada, sino porque es que en este pueblo no hay estanco, no puedo comprar mecheros, y me he quedado sin gas en todos los mecheros. Así que, y no me he traído una botellita de gas. Así que, a cerillas. Ahora decimos lo que estoy jugando, pero bueno, ya, nada del otro mundo, No sé si se oirá la pipa, silba un poco, pero porque yo la he cargado mal, Bueno, pues estoy jugando San Bruno. ¿Qué decir? Creo que lo he dicho, ¿no? Me he hecho un experimento de traerme solo un tabaco. Lo estoy pasando un poco mal. Porque quiero, pero bueno, venga, no sé por qué, lo experimento, pero eso es San Bruno. Como ya he dicho, no es un canal de catas, pero bueno, San Bruno tiene un tabaco que lleva Virginia, Kentucky, y algo de Lakeland también. Es un tabaco muy conocido. Es un tabaco que tiene sus orígenes, si no recuerdo mal, a finales del siglo XIX en Liverpool, que lo compra muchos años después. Bueno, muchos años después, no, creo que en 1900, primera mitad o primer tercio del siglo XX, lo compra la Imperial Tobacco, y luego lo compra la Scandinavian Tobacco Group, ¿no? Ahora lo hace Macbaren. Este paquete lo compré el otro día, y me di cuenta de que, no sé si alguien me lo puede confirmar, de que han cambiado el color. Bueno, o sea, eso es evidente porque tenía el pouch anterior que tenía, era dorado, pues ya no es dorado. Lo que quiero que me confirmen es no sé si os habéis dado cuenta, es igual el color, la misma tonalidad que los Cut, el Vanilla Cream. Están ahorrando. Como, ya sé que no es un canal de catas, pero como he fumado tanto este tabaco, pues bueno, hay que decir alguna cosilla de él, ¿no? De lo que las notas y demás. Para mí es un tabaco un poco, no lo digo como un desprestigio, áspero, pero muy floral, la verdad. Ya sabéis que yo no soy bueno en estas cosas. Es un tabaco que disfruto mucho, pero que es verdad que estoy un poco saturado, porque llevo aquí, va a hacer 3 semanas pronto, o sea, llevo aquí ya unos días. Y pum, 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 en San Bruno. El viernes viene mi madre a hacerme una visita, quizá le digo que me suba algo, y abortamos el experimento. Bueno, ¿qué más os quería decir?
Otra cosa, un gran abrazo a mi amigo Pablo, que justamente hoy ha venido, él tiene una casa aquí también, por eso yo he entrado en contacto con esta casa, etcétera. Bueno, y me ha dado esta lata, me la ha traído. No sé si lo conocéis, no me ha dado tiempo a mirar nada de ella, ¿eh? Old Holborn, de Lloyds. Lloyds me suena, Lloyds es un banco, ¿no? Y aparte un banco es personaje inglés también muy particular. Dice Blended Virginia, ni siquiera sé si es de pipa, yo creo que sí, si alguien me lo puede confirmar. Esta lata era de su padre, que también fumaba en pipa. Y bueno, me ha dado la lata, pues, sabe que, bueno, vosotros sabéis también que me gustan las latillas viejas. Y él, como buen amigo, pues también lo sabe, y me la ha traído. Una lata que era de su padre, que ya falleció, y pues un regalo que aprecio mucho. Otra cosa que me trajo mi amigo Pablo, que quiero enseñar en otro vídeo también, es una pipa Peterson, que antes he criticado la de Navidad. Es una pipa Peterson de la especial del Día de San Patricio de este año. Mi amigo Pablo estuvo viviendo en Dublín, yo estuve hace poco con él, pero por historias, horarios que me organicé fatal, no pude ir a la Peterson, ahí a la calle Nassau, creo que es, en Dublín. La vi por fuera y tal. Bueno, pues él, tiempo después, él ya se ha venido aquí a España a vivir de nuevo, se ha vuelto, me trajo la pipa de la edición de San Patricio de este año, que la verdad, comparado con la de Navidad, esta vino perfecta. La compró en tienda, eligió él el shape y todo, ya los traeré. Es una Diplomat de estas, me encanta esa pipa. Ahí fumo, bueno, ya fuma estupendamente, me encanta esa pipa. Y otro regalazo, así que el último vídeo lo dediqué a mi padre, pues este se lo tengo que dedicar a mi amigo Pablo. No sé si lo verá, porque no fuma y tal, pero bueno, hace bien no verlo porque vaya chapa. No lo sabéis, ¿por qué? Lo que hago es que lo he cargado muy mal, Eso no debería hacerse. Bueno, debería hacerse, que haga lo que le dé gana, ¿no? Pero es que estoy tan atorado de este tabaco, al final he hecho pop. No lo he dejado secar porque estoy en altura, creo que son unos 200 metros y hay una diferencia brutal. El nivel de humedad aquí es bajísimo, bueno, bajísimo tampoco, pero comparado de donde estoy yo en la costa, que ahí el otro día lo hablaba con unos amigos, también pipa fumadores, hostia, y es que ahí no se me secan los tabacos, no se me secan. Sí, obviamente se secan, pero tardan mucho. Y claro, yo estoy acostumbrado a eso, he venido aquí, hostia, ha empezado a secarse, tela. Entonces, de hecho, eso que el Dr. Peck me recomendó, a mí no, a la gente del vídeo, de echarle vaho, y yo no sé si le he echado demasiado, porque nunca había hecho nunca la primera vez que lo hago. Eso, mezclado a que la cargaba mal. Bueno, en fin. Vamos un poquillo con la historia. Venga, os he mirado unas cosas. El pueblo que estoy es un pueblo que tiene una fundación, lo que es el pueblo, Hay restos, o sea, de antes y había, se han encontrado yacimientos, humanos. Si no me equivoco, de la edad de bronce. No lo tengo muy mirado. Pero este pueblo tiene su propia carta Puebla de la primera mitad, bueno, 1240 y pico, que se la da el rey, una especie de vasallo del rey Jaime I, que es el que conquistó, por así decirlo, a los musulmanes Valencia, creó el reino de Valencia, etc. Pues uno de sus vasallos, Blasco de Alagó, pues vio este pueblo, el más importante, que es, lo voy a decir, el que está aquí al lado, que no es donde estoy yo, está al lado, es Morella, en la provincia de Castellón. Pues el pueblo donde estoy yo, pues una pedanía y demás, tal, lo donó
Cartapuebla. Moria ha llegado a ser el pueblo más bonito de España algunos años, en este galardón que hacen. Es un pueblo que he visitado mucho por proximidad y me encanta. Yo soy mucho más de montaña que vivo en la playa, me encanta. Recomiendo a todo el mundo visitarlo. El otro día me pasó una cosa curiosa, que fui al pueblo y me encontré en el parking a un hombre que era muy parecido a Barbone. Y me quedé, dije, no puede ser esto. Y no dije nada, estaba así un poco, digo, cosas de tonterías. Una curiosidad. Para que sepáis que estoy dándole vueltas a lo de la pipa y demás. No era él, bueno, no creo. Si es el que me diga algo y vamos. Y se ha apagado otra vez, lo siento. No se puede estar a tal. Esto, bueno, es un pueblo que corresponde a la comarca del Maestrazgo. El Maestrazgo es un calificativo que se daba en la Edad Media a las zonas que eran administradas por la Iglesia, sobre todo por órdenes militares, ¿no? Órdenes, pues la más famosa es la de los templarios, ¿no? Pero aquí hay una, por así decirlo, yo no estoy muy metido en el tema, sabes que yo soy más de contemporánea, una rama de los templarios, que es la Orden de Montesa. Y bueno, pues era la que manejaba aquí el cotarro. El término maestrazgo es un calificativo jurídico-administrativo. Esto es un poco chapa, pero bueno, lo que damos en historia es lo que se da. Hay tres formas, o había tres formas de gestionar el territorio que el señor feudal tenía de gestionar un territorio. Uno era el maestrazgo, ya lo hemos dicho, es decir, era donado a la Iglesia, a órdenes de la Iglesia. Otro era el señorío, que era una concesión a un señor feudal, él tenía los privilegios, y otro era el realengo. Pues el realengo era, obviamente, del rey, ¿no? De la corona. Esta forma de administrar el territorio podía cambiar perfectamente. Se podía otorgar bueno, sí, cambiar jurídicamente. Aunque es verdad que en este caso de aquí, cuando desapareció la orden templaria, siguió siendo la zona esta maestrazgo, gestionado para la Iglesia, lo gestionaba. ¿Qué más decir? Bueno, básicamente es eso, el señor feudal conquistaba un territorio, en este caso pues, toda esta zona de los musulmanes, y mediante cartas Puebla otorgaba los derechos. Derechos sobre todo de explotación. Sabemos que el sistema feudal es un sistema 100% agrario. Luego entra el tema de las ferias, el tema de los mercados y demás. También está en algunas cartas Puebla. Y bueno, en fin, no es nuestro tema, ¿no? Pero como curiosidad, como dato curioso, bueno, a quien le interese, ¿eh? Es muy interesante, hay una página, hay un portal que se llama Pares, el portal es público, es de archivos digitalizados, es un archivo histórico digitalizado, ahí podéis encontrar muchas cartas Puebla. Y está guay, bueno, a mí me llama la atención, ¿no? A quien le guste la búsqueda esta de documentos y tal, son documentos originales digitalizados, muchos están transcritos ya, porque pensamos que están escritos en letra gótica, no es fácil traducir esos textos, y además que están en latín, pero bueno, y por ahí están transcritos, se copia, se pega en un traductor y tal, por si os interesa. Todos empiezan igual, en nombre de Cristo, todos, son interesantes, porque ya dicen mucho, y esto no quería que saliera así, pero a lo mejor lo hilamos un poco con lo nuestro, ¿no? Dice mucho de la gestión de los territorios. Y ya nos está diciendo que lo principal es la economía. Lo principal es la economía. O sea, un territorio lo que importa es la economía. En este caso aquí se utilizaba el término fanegas, que es bueno, pues como hectáreas en otro sitio, cosas así. O boyadas también aparece muchas veces, o los jornales, ¿no? Un jornal pues es lo que puede hacer un buey en un día, en un jornal.
journey en inglés, ¿no? Son medidas de territorio, de extensión de territorio, pero es que todos los hacen apelación a la economía. Y ahí es donde, bueno, vamos a entrar un poco. ¿Por qué? Porque ya el otro vídeo hablamos de cómo el primer contacto con el tabaco no era visto en un principio como un producto mercantil para comerciar, sino como, o por lo menos lo que vimos en lo de Fernández de Oviedo, sino como algo impuro, pagano, raro, diferente. Era algo diferente. Y bueno, pues vimos que causaba algo de rechazo, ¿no? Un vicio indio, ¿no? Hablaba algo así. No recuerdo muy bien. Pero bueno, ahora el siguiente paso que quiero dar ya es al momento en el que se convierte en un producto de mercado, mercantil. Tenemos que, todo lo conocéis, la corona hispánica, cuando llega a los territorios de América, empieza a crear una estructura que se llama el colonato, que es la copian de la corona portuguesa. Lo había hecho en la zona del centro, o sea, sí, centro occidental africana, por ahí más o menos, por la zona del Congo y esas zonas. Había establecido una que se llama el colonato. El colonato es, bueno, pues meter colonos, pillar colonos que trabajen la tierra para otra persona. A los colonos se les da los derechos, pues igual que estábamos hablando del señorío, maestrazgo, realengo, etcétera, pues una especie de derecho diferente para explotar la tierra. En un principio, los reyes católicos se lo dieron a Colón. Y perdonad la tontería, pero aquí da colonato venga de Colón. Acabo de, pues seguramente sí, colonizar y tal, pues sí, digo yo. Los reyes católicos se lo dieron y luego se lo quitaron. Porque, hostia, no esperaban que descubriera o que diera con esas tierras, ¿no?, tan extensas. Perdóname con la pipa, si estoy siendo un desastre. El tema de la gestión, la explotación de los territorios, además del colonato, luego evolucionó a las encomiendas, que era una especie, era algo que otorgaba la iglesia, trabajaban las tierras, los indígenas o los colonos que quisieran marchar allí, trabajaban las tierras y su señor tenía la obligación de enseñarles sobre el cristianismo, es decir, de civilizarlos, ¿no? O eso creían ellos, ¿no? Pues que querían civilizarlos. Y eso es en las encomiendas. Total, llegamos a un momento que la explotación de América se pensaba que iba a ser algo, vamos, iba a convertir a la corona española, la corona hispánica de los Habsburgo en potencia mundial. Y al final lo hizo, pero no de la manera que se esperaba. Eso lo trata una profesora que se llama Carmen Fernández Nadal, habla mucho de ello, sobre lo que se pensaba que se iba a encontrar mucho oro, el mito dorado, etcétera, lo que se encontró sobre todo fue plata. Y al llegar al mercado en Europa, hubo una inflación tan grande que tampoco se sacó tanto, ¿no? Muchos historiadores achacan el problema a la cantidad de plata y a esta nueva plata que llegó, pero la doctora Fernández Nadal, de la Universidad de Castellón, fue profesora mía, esto dice que no, el problema es que fue el mercado el que balanceó los precios y convirtió la plata, pues la devaluó, por así decirlo, porque vamos a ver. La Europa del siglo, estamos ahora en el siglo XVI, avanzaremos incluso al XVII,
Y veremos algo del 18 muy rápidamente. Vamos a ver, esa Europa no es la Europa que conocemos hoy. No existen las naciones. Existen los señores feudales, los reyes, las reinas, las coronas, las provincias, como sucede en el norte de Italia. En fin, diferentes formas de administración de un territorio, pero todas feudales. Todas feudales. Y obviamente hay una guerra económica. Ya no una guerra de física, de yo te ataco, te sitio, no, una guerra económica. ¿Y cómo se hacía la guerra económica? Bueno, pues si tu rival, en este caso la corona hispánica, ha encontrado el dorado, por así decirlo, pues hay que hacerle la puñeta. Eso es así. Eso es impepinable. Eso se sigue haciendo hoy en día. No vamos a entrar en detalles, pero obviamente pues esto. Hoy en día hay muchísimos conflictos internacionales que son por temas económicos. Aunque luego nos quieran vender que históricos, culturales, también hay una base cultural, pero son económicos. Son económicos. Y en esta época también. Porque es lo que ha mamado. Es lo que hemos mamado de la sociedad occidental. La lucha por el poder, la lucha por la economía. ¿Eh? Estamos en una época que no existe el libre mercado. El libre mercado empieza a existir más o menos, ¿eh? Pero sobre todo después de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es una revolución más ideológica, económica que otra cosa, ¿eh? Eso de la libertad, cuando hagáis eso de libertad y tal, se está refiriendo a libertad económica. Laissez-faire, laissez-passer, creo que decía un filósofo, no me acuerdo quién era, un ilustrado de estos. Dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí mismo. Es decir, liberalismo económico. La no intervención del Estado. ¿Cómo llegamos a esto? O sea, quiero decir, ¿qué había antes que esto? El feudalismo. El feudalismo intervenía. El Estado, la sociedad gremial, ponía los precios, la corona ponía los precios, los gremios establecían que solo se puede vender X materiales dentro de las ciudades, dentro de unas ferias concretas, dentro de unos mercados concretos, etc. Entonces, hay un control del mercado en la sociedad feudal por parte de las élites. ¿Qué pasa con el tabaco? Pues el tabaco cae en manos de la corona española y a los ingleses empieza a gustarle. Vamos otra vez, volvemos un poco a la base esta del libro de Alfred Dunhill, del noble arte de fumar, no solo pipa, de fumar en general, habla del rapé también. Lo he estado releyéndolo un poco y bueno, empieza a hablar que se convierte el fumar en pipa se convierte en algo, ¿cómo decirlo?, que se asocia con una sociedad pudiente. Es decir, lo que Baudelaire dirá que son los flaneurs, ¿no?, del 19, que se pasean por el Boulevard de París con la mano en los bolsillos, esta gente que, pues no sé cómo decir, los modernos, los snobs, la gente con dinero que, pues eso, se convierte en un vicio, en una afición, un arte, si queremos lo de arte, de los ricos, de las clases sociales altas. Y claro, que fume quien fume, da igual, que sean altas, bajas, da igual. Lo que pasa es que están comprando. ¿Y a quién le están comprando? A los españoles, a la corona española. Y eso hay que ponerle freno, como sea. Entonces, con esto quiero decir que hemos pasado de una ideología, por así decirlo, o un rechazo cultural o ritual a un rechazo 100% económico. ¿Vale? No sé si me seguís. Por tanto, el rey Jacobo I, aquí lo habla, en 1604 decreta lo que llama, lo tengo aquí no tengo internet, estoy con el móvil, me va fatal, pero bueno, los documentos, a ver si puedo dar con ellos. Me los había cargado aquí. El documento original, mañana iré al bar para subir el vídeo. El documento original de Jacobo I es Accountable to Tobacco,
que bueno, Dan Hill traduce Oposición contra el tabaco, publicada en 1604. De este dice que es un hábito sucio y dañino. Yo os pondré el texto original, que lo he encontrado, está en inglés, pero bueno, se traduce. Pues eso, dañino. Y repite una cosa que es muy interesante y nos lleva al vídeo pasado, que dice que es un adquirido por un pueblo bárbaro, y que los grandes humeadores, o galantes humeadores, perdón, o sea, es decir, estas clases altas que fumaban en pipa, constituían una amenaza social. Aquí quiero hacer una pequeña reflexión y es algo que quiero llevar a fondo y hacer también un monográfico en otro vídeo. Es el tema del prohibicionismo. El tabaco es dañino para la salud, siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero es verdad que se ha utilizado la salud siempre como una excusa para prohibirlo. El doctor Peck decía ya en un vídeo que el tabaco siempre había estado prohibido. Y yo no lo entendí en su momento, pero bueno, pienso que tiene razón. ¿Por qué? Porque desde el primer momento estamos viendo que ya una prohibición cultural, pero es que luego pasa una prohibición que hace referencia a la salud, pero en realidad la salud les da igual. O sea, estamos a principios del siglo XVII. ¿Quién le importa la salud? A nadie. Que a nadie, menos a Jacobo primero. Y bueno, tiene otros detractores, que es Decker, Marston, Chapman, ¿vale? No sé, bueno, moralistas y sacerdotes, según dice Dan Hill. Esta gente, pues, rechaza el tabaco y dice que es malo, el humo es malo, el todo es malo. Pero aquí, en el Comte Blas en la Oposición contra el tabaco, Jacobo I se destapa su intención, vamos, claramente. Pero lo que quiero decir es que ya habla de algún tema de salud y lo quiere prohibir y lo justifica con la salud, con un vicio malo y la salud. Que los médicos consideraban este hábito tan repugnante como dañino para la salud, dice literal, ¿vale? Pero es que se destapa con esto. Y dice, coma después de salud. Y que el fomentar el comercio del tabaco. El comercio del tabaco no era otra cosa que hacer el juego a los enemigos españoles. Blanco y en botella, vamos a ver, esto es una guerra comercial. Y he encontrado esto que es de Inglaterra, pero seguro que hay de Francia también. Bueno, Sacro Imperio no, porque en ese momento estamos un poco en una época que... Pero seguramente también, si llegaron a las Provincias Unidas, perdón, a las provincias por Venecia, Florencia, etcétera, seguramente también lo prohibirían. No he buscado pero seguramente también. Porque es una guerra comercial. A no es que existieran unos intereses, obviamente. Y aquí, claramente, no tienen los ingleses intereses. El Imperial Tobacco no existe todavía. Y con esto, pues vemos, ¿no?, cómo el tabaco se ha utilizado como un arma para hacerle la púa al enemigo, un arma económica. Que es legítimo que lo hagan. Ahora está muy en boga el tema de los aranceles, todas estas cosas. Eso se ha hecho siempre, que no se tiremos las manos a la cabeza. No soy partidario ni no partidario de lo que haga Estados Unidos, bueno, pues se apañará. Pero es una política que se ha hecho siempre. Esto es una especie de arancel. No es un arancel, ¿vale? Pero sí que es un manifiesto completamente en contra, ¿eh? Al final dice que la práctica continuó, o sea, que no se le salió la jugarreta no le salió. Y bueno, pues continúa diciendo pues eso, que las colonias inglesas tenían la Nicotiana rústica, en cambio las colonias de la corona española pues tenían la Nicotiana tabacum, que era más popular, cultivada en Antillas, México, América del Norte, América del Sur. En fin, bueno, luego parece que pillaron una planta los ingleses
desde Trinidad y la llevaron a Virginia. Pues bueno, ese es el origen de la Nicotiana tabacum, el tabaco en Virginia. Y lo llevaron desde Trinidad. ¿Eh? ¿Qué harían después? Cuando monopolizaron el mercado. Ya lo veremos, ¿no? O ya lo sabemos. Anuncios, el tabaco. Un récord de mi padre, que claro, obviamente no lo tengo aquí, que salía un esqueleto, un anuncio que decía: el tabaco adelgaza, pero no tanto. O sea, un esqueleto. Y luego está la famosa campaña del Instituto Tavistock. No me quiero meter mucho ahí. El Instituto Tavistock era una agencia publicitaria que surgió en Inglaterra. El origen que tuvo fue para curar los traumas de la Primera Guerra Mundial, pero al final vieron que se juntaba un grupo de psicólogos, psiquiatras y bueno, expertos de la mente humana, del comportamiento humano, y se dieron cuenta de que era mejor utilizarlo para vender cosas a la gente que para que para curar los traumas, ¿no? Y ahí evolucionó, y creo que el Instituto Tavistock todavía existe. El Instituto Tavistock lanzó una campaña a principios del siglo XX, en la primera mitad, con el tema de las sufragistas, todo el tema de las sufragistas, bueno, las sufragistas son antes, pero seguía habiendo manifestaciones de sufragistas en Estados Unidos, derechos de la mujer, etc. Y tuvieron la brillante idea de darles un cigarrillo a las mujeres que en esa época no fumaban. Para las empresas tabaqueras, que contrataron al Instituto Tavistock, no sé quién, pues era Imperial Tobacco o la Philip Morris, creo que es la Philip Morris, que las mujeres fumaran significaba que el doble de la población iba a fumar, es decir, iban a tener el doble de mercado. Por lo tanto, había un nicho de mercado que cubrir, sí o sí. La mujer estaba relegada, no fumaba, fumaba escondida, fumaba muy poco, era algo libertino. Y ese libertinaje lo aprovecharon y les dieron cigarrillos en las manifestaciones y les dijeron, al eslogan de el cigarrillo, las antorchas de la libertad. O sea, aquí ya la salud y todo, pues, les da igual, el tabaco ha sido algo que es, pues eso, que se ha fumado en todos los sitios, que sea el médico, mi padre fumaba pipa en clases, el médico fumaba, hay médicos que fuman todavía hoy por hoy, bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Obviamente es un vicio que es malo y eso nadie lo discute, pero durante esta época el tema ha sido económico. No, nuestra salud les ha importado poco. Hablo de esta época, ya llegaremos a la actualidad. Llegamos a la actualidad. Hablando de la actualidad, tenemos el problema de que no. Habló Dr. Peck en un vídeo, que yo no he dicho nada. Tenemos el problema de. Esto ya lo diré. De Scandinavian Tobacco Group, ¿no? Que ha comprado Sutcliffe y todo McLaren, ¿no? Incluso Peterson. Las mezclas de Peterson estaban en peligro, por lo menos cuando el vídeo de Peck. Yo ya os digo que no estoy muy actualizado, perdonadme. Pero vamos, ¿qué van a hacer con Sutcliffe? Reventar las máquinas para monopolizarlo. Sigue siendo un producto de mercado, y lo más importante es el mercado. Y quien diga lo contrario, pues miente. El tabaco es un producto de mercado. Y responde a una oferta y una demanda del mercado. Y lo ha hecho siempre. Quizá la única vez que no lo hizo fue con el texto de Fernández de Oviedo, que la sacaba más a una cosa ritual, diferente, ajena. La corona española no se queda aparte en esto. Antes de continuar, antes de ir con la corona española, me he dado cuenta últimamente que se están saliendo muchas publicaciones relacionadas con la leyenda negra española, entre comillas, española, bueno, queremos decir de los reyes de la Casa Habsburgo, ¿no? Porque era lo que mandaba allí en esa época. La leyenda negra, incluso hispanofobia, temas que a mí sinceramente me sorprenden mucho. Es verdad que Francia, por ejemplo, la historiografía francesa, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, cuando surgen los nacionalismos,
quiere hacerle la púa a España, pues igual que Jacobo I con esto, en temas sobre todo de arqueología y prehistoria, en temas de identidades de culturas antiguas. Recordaremos el tema de la Dama de Elche, cómo se convierte en un icono de España la Dama de Elche, de un origen medio mítico del pueblo español y tal. Esto existe durante los nacionalismos, existe en todos los países, por lo menos de Europa, igual en Latinoamérica, en Estados Unidos no, porque es imposible, quitando los mormones, que bueno, pues, que nada en contra de ellos, pero bueno, ellos dicen que tienen un pasado pues, así religioso, ¿no? Que Jesús llegó a América o algo así, no me lo sé muy bien, pero bueno, algo así. Entonces, durante los nacionalismos lo que se hace es buscar un origen, pues, entre comillas, mítico, y hacer la púa al de al lado. Esto sucede porque en ese momento, en el momento que surgen los nacionalismos, hay un buen trozo que hay que repartir, que es Asia y África. América ya estaba un poco más tal, pero bueno, estamos hablando de la colonización. Entonces, ¿quién coloniza a quién? ¿Quién tiene el derecho sobre los otros pueblos? Porque es el mejor. ¿Quién es el mejor? Pues el que tenga una nacionalidad mejor, por así decirlo, ¿no? Entonces, el origen del nacionalismo es ese. Es económico también, ¿eh? Es económico. Esto lo trabaja el profesor Julián Casanova en su penúltimo libro, creo que es Una violencia indómita, la Europa del siglo XX. Y, bueno, está muy trabajado, como el reparto de África se justifica, pues eso, por una supremacía pues, de una identidad nacional, ¿eh? Ya no estamos en una edad feudal con las armas y tal, hay un componente ideológico, hay un componente intelectual, ¿de acuerdo? Entonces los países se hacían la púa los unos a los otros. La historiografía francesa era terrible con la española, supongo que la española también, no lo sé la verdad, pero supongo que también con la francesa. La inglesa, se habla mucho de la inglesa, que los ingleses han hecho a España una tal, pues puede ser. Puede ser que haya habido una propaganda por parte de los ingleses, los historiadores ingleses, pues para, hablando claro, putear a España, ¿no? Y a la monarquía de los Habsburgo y todo ese gigantesco imperio que le estuvo haciendo la púa durante muchos años, tanto a la corona inglesa como a la francesa, en fin, como la zona de Holanda, lo que fueron luego las Provincias Unidas, etcétera. Pero si vamos a los manuales de historia actuales, españoles y de quien sea, o sea, los actuales, lo que se utiliza, no hay una leyenda negra de nada. Esto a lo mejor es para los divulgadores y tal, pero un manual de historia, un manual, no estoy hablando de un libro de divulgación, un manual. Yo que nunca he visto que haya España. No, la historia es la que es. Nos puede gustar o no, eso es diferente, que nos guste o no. Pero eso de que no ha habido esclavitud, o sea, que los ingleses, sistema esclavista, vamos, del copón, los franceses de los primeros, genocidios belgas, genocidios franceses, hay imágenes de cómo los franceses sacan a latigazos a los negros en África para llevarlos al frente, a la trinchera en la Primera Guerra Mundial, a latigazos, imágenes, o sea, quiero decir, malezas han hecho siempre, pero es que no. Pues la historia es lo que es que la historia no es bonita, como dicen mucha gente, qué bonita la historia. No, la historia no es bonita, ni bonita ni es fea. Bonito es un cuadro, bonito, la historia no. Es un tema que nos queda mucho porque tenemos en España historiadores fantásticos, y nuestra historia es la que es. Ni bonita, ni fea, ni mejor, ni peor. Es la que es. Y a mí no va a venir ni un inglés ni nadie a decir una hispanofobia de tal. Esto, ¿quién se lo ha inventado esto? Una persona que no ha leído un manual de historia de España decente, ¿eh? Y con decente pues hablo de un manual pues, para historia contemporánea, o la de Julián Casanova, por ejemplo, pero Bahamonde también, de la Universidad de Extremadura. Esto sí que nos vamos, Antigua, yo qué sé, pues Juanjo Ferrer, Maestre, yo qué sé, es que ahí tengo manuales también, eso sí me lo suelo traer porque me gusta consultar siempre. Ahora no me sale, pero Artola, falleció ya, pero bueno, más antiguo. ¿Qué más? Es que no recuerdo, pero hay un montón. Si queremos ver historia de España moderna, Ribó, yo qué sé, hay tantos. Cortázar, para medieval, hay tantos.
para el que son pesados. Que mola más ver un vídeo de YouTube en el que habla un tío diciendo que Inglaterra le hizo la púa a España históricamente con 4 dibujitos y tal. Bueno, o sea, ya sé que eso es más digerible, ¿no? Pero eso no es historia, lo siento. Eso es divulgación. Y a veces propaganda. Así que no nos equivoquemos en cuanto a términos cuando hablamos de historia. He puesto un poquillo de música. No quiero copiar al Dr. Peck, pero es que claro, tanto silencio aquí, tan solo, tal, me sentía muy, pues eso, solo. Que estoy solo, con el perro y ya está. Voy a poner algo de música. No sé si me la chaparán por, no sé, por derecho de autor, no sé cómo está la cosa. Pero bueno, la banda es Portishead. Y me he acordado ahora porque Portishead son de una ciudad que se llama Bristol, en Inglaterra, que por cierto es donde se hacía el Capstan, la Tobacco Factory. El Capstan, si veis latas antiguas, pone Bristol and London, H.O. Wills creo que es, Bristol and London. Se hacía en la fábrica, la Tobacco Factory. Hoy por hoy tiene es una especie de teatro. Abajo hay un teatro, un pub muy interesante. Y luego está el museo, que es la leche. Yo creo que lo he contado, viví allí unos años, 4 años o así. Allí es donde empecé a fumar en pipa, en una tienda, en un estanco, porque los estancos allí son diferentes. Los estancos como tal no existen como los que tenemos aquí, existen las tiendas de la boutique del fumador, por así decirlo. El tabaco se vende en el supermercado. Está detrás del mostrador, tapado para que no las cajas negras, no vaya a ser que un dibujito, un camello nos incite a... En fin. Y eso, la ciudad, esta gente son de Bristol. Portishead es una zona de Bristol, la zona portuaria. El otro día el Dr. Peck puso otro grupo de Bristol que se llama Massive Attack, también muy recomendable. Lo que quiero decir con esto es que en Bristol lo llevo al tema de antes, de la historiografía inglesa. Bristol es una ciudad que era el principal foco de comercio de esclavos con América y con África. Y esto significa que, de hecho, el primer barco que partió de la corona inglesa a América salió de Bristol. Y con la revolución industrial se pasó a Liverpool, creo. Pero el comercio marítimo, en principio, era de allí antes de la revolución industrial. Y era un comercio esclavista. ¿Qué significa esto? Que Bristol es una ciudad que se fundó bajo unas bases esclavistas. Y ahí vemos a H.O. Wills, el Colston Hall, que eran esclavistas. Colston Hall es una sala de conciertos, porque Colston fue un esclavista que dio mucho dinero a la ciudad. Y está el Colston Tower, y está el tal. Y cuando vivía allí había un debate, existía un debate, que todavía hoy existe. No solo allí, sino aquí también en España pasa. Temas de memoria, la memoria histórica, la memoria democrática, no sé cómo se llama, o con cualquier cosa, en los que está el tema en el que dejar los monumentos, quitarlos o dejarlos y explicar lo que es. Es decir, son dos extremos y un término medio. Yo personalmente me quedo con el término medio. Déjalo. Colston Hall, pues Colston Hall, vale, pero que sepas que fue un esclavista. Es que moralmente hoy está mal, pero antes, bueno, había gente, en realidad no era muy moral, pero obviamente no existía la moralidad que tenemos ahora, gracias a Dios. O sea, gracias a Dios, la que tenemos ahora. Entonces, déjalo y se lo explicas a la gente y conoce la historia. Le puede gustar o no, pero es que si tu ciudad tiene una base esclavista, pues la tiene. Luego en Bristol hay un montón de bares y de pubs en los que hay una tradición de blues, de jazz y demás que es increíble, que viene de ahí también. El tema del tabaco, de que este era tabaco, quiero decir, sí, es una tragedia, pues sí, pero es que no podemos hacer nada, ¿por qué la vamos a negar?
¿Por qué la vamos a negar? Me parece estúpido. ¿Por qué vamos a negar que con el tabaco se ha estado haciendo la púa económica? Y se ha utilizado para para enriquecer a las coronas o para hacer la competencia de otras coronas. ¿Por qué lo vamos a negar? No entiendo. Nos puede parecer bien o mal, pero es que es lo que hay. Por último, que se ha hecho demasiado largo, esto encontré. Ay, mira, ahora estaba viendo. Ahora he encontrado Conteblasto tabaco. El otro día estuve leyendo porque, claro, no vamos a dejar de lado la corona hispánica, que también se las trae, ¿eh? La hispánica bueno, cuando yo hablo de corona hispánica me refiero sobre todo a los Habsburgo, por lo menos en historia se suele hacer referencia a ella así. Porque luego vienen los Borbones. Ya sabéis por qué. La guerra de sucesión y Felipe V, etc. ¿Vale? Muere Carlos II, sin descendiente, el último Habsburgo. En fin. Vale, pues cuando llegan los Borbones es cuando el sistema administrativo cambia. El sistema administrativo de la corona hispánica de los Habsburgo es muy complejo, muy complejo. Empieza con eso que se llama el sistema polisinodial. Eso es historia y esto no es divertido. O sea, es un ejemplo, no vamos a entrar. Al final, el sistema polisinodial es que hace consejos entre las diferentes coronas, etcétera, etcétera, etcétera. Consejos hay de todos, desde cruzadas hasta consejos de la Inquisición, por ejemplo, surge como una especie de consejo dentro del sistema polisinodial, etcétera. Y luego, con los decretos de nueva planta, pues llegan los Borbones y cambian todo eso, ¿no? El sistema administrativo, el sistema económico, el sistema de las Américas, de la antigua corona de Aragón, de la antigua corona de Castilla, etcétera. Lo cambian todo, ponen todo patas arriba y hoy por hoy todavía está patas arriba debido a eso y a otras muchas más cosas, pero debido a eso. Pero es que nos guste o no, es la historia. Entonces aquí empiezan a meter lo que se llama los productos estancados. Todos sabemos que el estanco, donde se vende el tabaco, pues se llama así porque eran productos estancados. Productos estancados eran que estaban fuera del mercado y era la corona quien ponía los precios, básicamente, para regular el mercado. Una especie de comunismo. No, esto no es así, pero vale. Estuve leyendo un artículo del doctor Orrego de la Universidad de Lima y habla sobre los productos estancados en la reforma de los productos estancados en el virreinato del Perú, sobre todo pues la mitad del siglo XVIII, ¿vale? Y bueno, pues aquí en este documento, que ya dejaré para que leáis si queréis, habla mucho sobre todo habla de las dificultades que tuvieron, ¿no?, para establecer un producto estancado tan lejos y controlarlo. Era muy difícil. No sé si lo conocéis muchos, pero el tema de las Cortes de Cádiz, digamos que es la primera constitución española o la primera constitución liberal, tuvo muchísimos problemas también con la gestión de las Américas, los diputados y demás. Está muy lejos, es que está muy lejos. Pero ya dice que en 1674 el virrey de Lima, 1600, estamos hablando de los productos estancados, lo que hablo es mitad del 18, pero estamos ahora un poquito atrás, 1674. El virrey de Lima, que era el conde de Castelar, planteó que se considera el derecho de vender el tabaco a un particular. Es decir, que se le concediera el derecho de vender el tabaco a un particular. Es decir, este virrey quería vender el tabaco allí y hacer negocio. ¿Vale? Entonces, pues bueno, la monarquía, la corona ve, valga la redundancia, negocio ahí. Entonces empieza con los productos estancados. Bueno, en fin, os lo dejo por aquí. Porque, a ver, bueno, ¿qué más podemos comentar? Es que lo leí hace tiempo, no lo recuerdo. Pero bueno, lo dicho, habla de cómo, de nuevo, vamos a intentar sacar rédito del tabaco. Si se justifica como algo insalubre o tal, da igual, lo que importa es sacar dinero. Y con esto quiero decir, llegar un poco al presente. Yo no quiero meter la pata
porque no lo sé seguro, pero ahora vivimos en una sociedad, se llama la sociedad del bienestar, ¿no? O aparentemente eso es lo que se pretende, ¿no? Desde las administraciones. Y la sociedad del bienestar en España tiene la obligación de atender de que exista una sanidad pública. Entonces, muchos de los fumadores acabaremos pues con alguna enfermedad, Dios no lo quiera, ¿no? Pues seguramente sí. Mi padre, por ejemplo, fumador toda la vida, tenía EPOC. Es que todos los fumadores de cigarrillos, sobre todo, mi padre fumaba de cigarrillos puros, pipa, tragaba el humo, de todo, de la pipa y del puro también, ¿eh? Y tendremos problemas respiratorios seguro. Y eso, por lo tanto, necesitaremos apoyo institucional en cuanto a sanidad, es decir, que nos dispensaran medicamentos, porque es la sociedad del bienestar, porque pagamos impuestos relativos a eso, para ayudarnos. ¿Tenemos la culpa? No. Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque cada uno que haga lo que quiera. Es que fumar que fume. Ya está. Yo no le digo a la persona que va al McDonald's a comer que no vaya, porque es que va a tener diabetes o colesterol y le pongo un impuesto a esa persona sobre las hamburguesas, ¿no? Porque digo yo que si hay un impuesto sobre el tabaco, porque para la salud repercute, y sobre el alcohol lo mismo, ¿por qué no lo hay de las hamburguesas? O de la hamburguesa, comida rápida, comida basura, ¿eh? O comida basura, o lo que nos pensamos que no es comida basura, que luego puede llegar a serlo. En fin, muchísimos estudios ya desde hace años que hablan de que nuestra sociedad, sobre todo mi generación o las generaciones que vienen, tendrán diabetes, que sea una enfermedad, pues eso, que estará entre todos nosotros y que padeceremos muchísima gente, como la depresión, por ejemplo, esas cosas. En fin, este es un tema que quería tratar, el tema del prohibicionismo. A lo que voy es, hoy pagamos muchos impuestos sobre el tabaco y mucha gente piensa y dice, yo he escuchado mucho, que es para que el Estado consiga un beneficio de eso, o sea, que nos roba, por así decirlo. Pero claro, luego es que hay que invertir mucho en el fumador, en sanidad. Y yo he llegado a escuchar gente, y esto digo que lo he escuchado, no lo he comprobado, por lo tanto no lo puedo afirmar. Pero sí que he oído muchas veces que lo que se recauda con impuestos no es suficiente, de tabaco, no es suficiente para cubrir los gastos de sanidad relacionados con las enfermedades, o sea, para curar enfermedades o para paliar enfermedades relacionadas con el tabaco. Entonces, no sé, a lo mejor no nos están robando a nadie. A lo mejor nos va bien pagar eso. Así que es una mierda, pero bueno. Y lo vuelvo a repetir, pues debería haber sobre los más impuestos sobre también pues esa comida basura. Hace un tiempo surgió un documental que hablaba sobre que llegaba a decir, en Estados Unidos, que llegaba a decir que un menú del McDonald's era más barato que la cesta de la compra. O sea, la comida de un día haciendo la cesta cocinando en casa. Bueno, pues con esas pues hay gente pues que a lo mejor no le queda otra. Al menos en Estados Unidos. Yo creo que eso en España no ocurre, pero no hay un impuesto, no hay control. Nosotros tenemos estos llenos de anuncios de fumar mata, de nos quitan, nos ponen, nos prohíben, nos dejan y nos marean. Y luego mientras en McDonald's regalan cartas de Pokémon a los niños con el menú. Pues nada, ancha Castilla. ¿Por qué? Porque a la salud les da igual. Seamos realistas, les da igual. Como le daba a Jacobo I, como a Felipe V, como a todos, les da igual la salud. La economía va por delante siempre. Eso la historia nos ha enseñado así de veces. Que la sociedad ha evolucionado, que ha habido una sociedad de bienestar, sí. Pero bueno, la economía está... Y lo del Instituto de visto que hablaba antes, quería hablarlo ya en el siguiente vídeo de la industrialización del tabaco, ya de industrial. Ya no lo de productos estancados, de hojitas de Perú, que se no.
No, hablo de industria, de la Tobacco Factory, de Bristol y la Philip Morris y tal. También hablaremos de ello. Y cómo no, del marketing que hay detrás. Y de cómo algo que... Eso es algo que yo me pregunto, ¿eh? ¿Cómo algo que generaba tanto dinero, de repente se ha metido tantísimo prohibicionismo sobre él? ¿Será porque es un coste para el Estado? En cuanto hablo del estado del bienestar, en cuanto a las enfermedades que generan. Porque yo creo que es por eso. Porque yo no lo entiendo. El tabaco, perdón, el alcohol también genera muchas enfermedades. Y además, no solo físicas, sino psicológicas. Una borrachera quizá no te destroce el pulmón, o el hígado en un día, o en X años, o no tenga las repercusiones físicas que tiene el tabaco sobre nosotros, sobre los pulmones, por ejemplo, sobre el sistema respiratorio, sobre lo que sea, o el tema del cáncer, de la combustión y el cáncer. Pero una borrachera ha destrozado familias, ha creado adicciones que llevan a la depresión, a una dependencia total, ha llevado a violencia. ¿Qué pasa? Como no existe un sistema estable, ni por lo menos en España, bueno, en España en todo el mundo, de salud mental pública, pues entonces todavía no tenemos el problema del alcohol. Pero cuando se den cuenta de que tienen que establecer un sistema público y desarrollarlo para estas enfermedades del futuro, se dan cuenta que el alcohol, por ejemplo, es un aliciente fuerte, o sea, es una cosa pues, que produce muchos problemas psicológicos, entre otras cosas, ¿eh? Incluso hay gente que habla también de psicólogos de la comida también, ¿eh? Eso de, ¿cómo es? De lo que se come se cría, ¿no? Pues algo así. Entonces yo creo que es eso, ¿eh? Porque el tabaco, claro, ahora necesita una respuesta social, gracias a las demandas de la gente, una respuesta social a una salud pública. Y ven que el tabaco les está costando muy caro. Por lo tanto, impuestos y tal, porque económicamente hablando era y es un mercado súper poderoso. La Philip Morris, la Imperial Tobacco ya cayó, ¿no? Pero bueno, porque han ido fagotizando, ¿no? Como están haciendo ahora la Scandinavian con todo esto, porque el mercado funciona así. Pero en fin, llegaremos a eso. Ya nada más. Se ha pegado una buena turra, ¿eh? Esto se me ha pagado 800 veces, la próxima lo cargaré mejor. Me he encontrado una cosa, esto ya para acabar, que metí en esta es mi maletilla de viaje, de pipas. Pues tiene pues, el típico bolsillo y tal. Pues me metí de emergencia esto, que me dio el doctor Peck, me lo envió, muchísimas gracias, que es una pipa de el Tilbury de esotérica tobaquiano. Así que es como la metadona del San Bruno. A lo mejor el próximo vídeo lo hago con este. Espero que sea también desde el pueblo. Me voy pronto, pero bueno, espero que sea desde aquí. Gracias, Peck. Me has salvado, tío. Le tengo unas ganas, no lo he probado nunca. Y creo que si no hubiera sido por él, no lo habría probado nunca. Así que se lo agradezco muchísimo. Me mandó varias muestras, no solo esotéricas y tabacos que ya no existen. Y es un puto crack, tío. Creo que lo he dicho ya, Lord Castanadian también me mandó un tabaco que ya no existe y un tabaco súper especial que traeré también, de hoja de tabaco italiana. Ahí lo dejo. Y me gusta mucho. Lo que pasa es que no lo puedo... Bueno, he dicho que lo iba a traer, pero no lo puedo traer porque me lo he fumado ya. Pero bueno, lo mencionaré. Me gustó mucho. Y bueno, pues yo creo que ya se ha alargado demasiado, ¿eh? Me voy a quedar fumando esto. Si puedo. No se me apaga. Me voy a quedar sin cerillas ya. Me quedan pocas. Esto... Nada, darle de nuevo las gracias a todos los que me habéis apoyado. Que esto va para adelante. Y gracias, especial mención, aparte de los que he dicho, a David Obrer.
y al trabajo de la Casa Bruken. Enhorabuena por estar en marcha. Yo le envié un mensaje en su época, en su momento, pero no he hecho nada, no he hecho como los compañeros que fueron allí, no he hecho como los compañeros de Fumadas Hobbit. Pues de verdad, enhorabuena. He dicho que dedicaba el vídeo a mi amigo Pablo, pero bueno, también me gustaría dedicarlo a ellos, a los de Fumadas Hobbit y a la Casa Bruken, por estas pipas y por tirar para adelante con esto. A mí me encanta, y de tenerlo tan cerca, ojalá y dure muchísimos años. Y bueno, depende sobre todo de la gente que está allí, pero en parte también de nosotros. No digo que ahora vamos a comprar aquí como locos pipas Bruken, bueno, cada uno compre y haga lo que quiera, ¿no? Pero reconocer el valor, por lo menos. Y nada más, ya está. Ya está, hemos ido a la hora y 21. Espero, por favor, que no se me borre, porque es una toma solo esto. Por favor. Nos vemos en el próximo vídeo. Veremos, lo dicho, cómo evolucionan todos estos mercados. Y en qué se ha convertido el tabaco. Pero bueno, creo que ya muchos de vosotros pues, lo intuís, ¿no? Pero ¿qué nos dice la historia de ello? ¿Cómo funciona el libre mercado? ¿Cómo funciona el capitalismo? ¿Cómo funciona el imperialismo? La industrialización del tabaco. ¿Cómo empezamos a hacer mezclas, las famosas mezclas inglesas? Cómo Inglaterra consigue el monopolio, por así decirlo, del tabaco de pipa, ¿no? Bueno, monopolio tampoco, pero coño, al final lo consigue, se lo quita la corona española. En fin, también los tabacos, pues lo veremos también, pues todo el tema del colonialismo inglés y como que me voy por los tabacos asiáticos, turcos, etcétera. De acuerdo, espero que nos veamos pronto. De nuevo, muchísimas gracias y bueno, lo dicho, a gozar de las pipas y a seguir para adelante, fumando y a seguir para adelante con todo y a darle un poquito a la historia, va. A ver si algunos animan los tochos esos. Cualquier cosa me preguntáis, me podéis escribir, tal, si queréis información, yo intento colgar, no, tengo los documentos y quiero colgarlos, los pasados y los de este que hemos hablado. Pero bueno, hay más cosas que si a alguien le interesa, que me lo diga, y al revés, yo lo dije en el primer vídeo, si alguien tiene alguna cosa interesante por ahí, pues bienvenida sea. Nada, muchas gracias, nos vemos, buenas noches y nos vemos, lo dicho, nos vemos pronto. Un saludo. Hola de nuevo, perdón, os voy a decir una cosa, APEC, te tengo que enviar unos tabacos, y lo sé, le debo aquí, he tardado, os he dicho que se lo enviaba, bueno, hace mucho, un montón, así que, porque, no sé por qué, no he visto el vídeo todavía, de verdad, me voy a ver ahora, me huelo que algo me ha dado caña por ahí, en el último no sé, pero decir que agradezco que me dé caña, también es gracias a él que hemos tirado esto para adelante. Era eso, tenía que decirlo. Que quede aquí claro que te lo voy a enviar, joder. Venga, un abrazo. También es gracias a él que hemos tirado esto para adelante. Era eso, tenía que decirlo. Que quede aquí claro que te lo voy a enviar, joder. Venga, un abrazo.